Bueno, estamos online, conectados. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio, nuevo espacio de Democracia Abierta. Mi nombre es Francesc Badía, yo soy el director de Democracia Abierta y les hablo en estos momentos desde Barcelona. Estoy encantado de presentar pues este primer espacio sobre la conversación que vamos a tener esta tarde sobre el sistema multilateral en América Latina. El título parece un poco arduo, no es de lo más atractivo, pero es importante pensar que, bueno, ¿no? Que la gobernanza de la región es un asunto clave para el futuro ¿no? del conjunto de los habitantes y de los ciudadanos latinoamericanos en tiempos muy revueltos, muy complicados. Estamos viendo ahora mismo la batalla que hay ¿no? en la presidencia del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que no, y toda esta, digamos, esta batalla que está planteando ¿no? Trump y el trumpismo, incluso ¿no? ante unas elecciones que vamos a ver cuál será el resultado final. Y sin embargo, pues bueno, ¿no? Estos ataques contra el multilateralismo, pues ahí están. Y por lo tanto, yo creo que es un tema clave para el presente y el futuro de la región. Este es el primero de una serie que estamos realizando en Democracia Abierta en colaboración con Miguel González, y está simplemente pues agradecerles su presencia en este espacio en Democracia Abierta, recordarles que estamos en multicanales, ¿no? Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y la web principal, y en YouTube. Tenemos muchas intervenciones en YouTube, mucha actividad, mucho producto, y entonces pues nada, que nos sigan, bienvenidos, y esperamos que este sea el primero de muchas conversaciones online que pensamos pueden ser muy interesantes para un público amplio en toda América Latina y más allá. Y sin más, les dejo entonces con la conversación y le paso la palabra a Miguel González, que es el quien dirigirá esta conversación. Buenas tardes. Buenas tardes, Francesca. Así es, muchas gracias por tu presentación. Pues les damos la bienvenida a toda la audiencia. Gracias por compartir con nosotros esta tarde. Hemos llamado webinar un poco esto para ser comprensible para la audiencia, pero pues nuestro objetivo es tener algo diferente, ¿no? Tenemos el objetivo de tener una conversación un poco más amable para digerir de una forma más sencilla estos temas que pueden parecer un poco más complicados. Pues mi nombre es Miguel González, soy politólogo, magíster en comunicación, periodista de Democracia Abierta, y el día de hoy tengo el placer de recibir a Jessica Corredor, quien es doctora en antropología, sociología y dirige la línea internacional del Centro de Estudios de Justicia en Colombia. Jessica, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias por la invitación. Bueno, de antemano, muchas gracias por tu tiempo, y a la audiencia nos pueden escribir preguntas, estamos pendientes de sus comentarios, de sus preguntas, y pues en la medida que podamos resolverlas durante la conversación, pues estaremos allí para ello. Bueno, Jessica, quisiera empezar primero abordando un poco unas nociones generales. Escuchamos hablar de derechos humanos casi a diario, pero realmente no sabemos muy bien qué son esos derechos. Entonces quisiera pues escuchar de ti, que nos explicaras qué son los derechos humanos y adicionalmente cuál es la importancia de los organismos internacionales en su defensa. Bueno, pues efectivamente oímos hablar de manera cotidiana de los derechos humanos y son como una de esas cosas que quedamos por sentado sin preguntarnos a veces realmente como el real sentido, ¿no? Entonces, a veces tal vez es como difícil de definir porque conocemos cuáles son esos derechos: el derecho a la vida, a la educación, a la libre expresión, a la libertad de religión, pero no sabemos exactamente qué es. Entonces yo creo que tal vez lo más fácil es como referirse a la definición que hacen las Naciones Unidas, que es la que está más internacionalmente reconocida y aceptada. Entonces los derechos humanos son derechos que son inherentes a todo ser humano, independientemente de la nacionalidad, la edad, el sexo, la religión
etcétera, etcétera. Y son derechos que tenemos todos sin discriminación alguna. Estos derechos están interrelacionados, son interdependientes e indivisibles. Estos derechos, digamos que surgen como la primera piedra, es por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue establecida en 1948, y a partir de ahí se ha ido como tejiendo todo un cuerpo precisamente de normas internacionales en cuanto a los derechos humanos que han ido como estableciendo esta Carta Internacional de los Derechos Humanos. De ahí como la importancia también del multilateralismo, ¿no? Entonces tenemos pues a las Naciones Unidas, que son este gran cuerpo internacional, pero ya a nivel regional pues tenemos, por ejemplo, en América Latina nuestro sistema interamericano compuesto por CIDH y Corte Interamericana, pero también existe en otras regiones, ¿no? En Europa también cuentan con una Comisión Europea, una Corte Europea, y en el continente africano igual, la Comisión Africana y la Corte Africana. Están ahí realmente para monitorear y también las violaciones, eventuales violaciones de derechos humanos por parte de los estados, pero también están ahí para promocionar los diferentes tratados internacionales que son múltiples en el tema de los derechos humanos. Tú mencionabas las Naciones Unidas, mencionabas como un documento clave la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 1948, y es que hay un dato curioso, es que ese mismo año, con unos meses de antelación, tuvimos la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Entonces, digamos que América Latina no, el hemisferio americano, pues hizo parte casi pues de este movimiento y fue precursor en todo esto. Pero hablando específicamente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿qué es? ¿En qué consiste? Mencionabas la Corte, la Comisión, ¿qué son? ¿Cuáles son sus funciones y por qué son tan importantes en nuestra región? Bueno, pues entonces está la Organización de Estados Americanos y esa Organización de Estados Americanos tiene este órgano consultivo de los derechos humanos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es lo mismo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión está realmente ahí para monitorear la situación de los derechos humanos en la región por medio de diferentes visitas que hacen a los países, pero también pues recogen información acudiendo a la sociedad civil de estos países. También hacen pues recolección de información y se encargan entonces de hacer como recomendaciones a los estados para contribuir a la protección de los derechos de sus habitantes. A la comisión también puede ir uno como individuo o como un grupo de individuos o una organización de la sociedad civil y hacer una petición o una solicitud, en el caso que sea necesario, de unas medidas, que son las medidas cautelares, que son como medidas de protección por parte de la CIDH. En cuanto a la Corte Interamericana, pues precisamente no está atado a la OEA de la misma manera que lo está la CIDH, y este es como el tribunal encargado de aplicar e interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos, que también es llamada el Pacto de San José. Digamos que la Corte no rige a todos los países de la OEA, sino a aquellos que son parte o pues que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. Son importantes por varias cosas. Uno, como ya lo he dicho, pues en repetidas ocasiones para ir monitoreando las diferentes violaciones, y en el caso de la Corte es cuando un ciudadano o grupo de ciudadanos de un país ha recurrido a todas las instancias nacionales jurídicas con un caso y definitivamente las ha agotado porque no ha encontrado respuesta por parte del Estado a la violación que está sufriendo, y ese caso puede ir entonces a la Corte Interamericana. Sin embargo, no es el individuo que va a la Corte directamente, sino que primero presenta su caso ante la CIDH y la CIDH lo pasa a la Corte. Tal vez entraremos un poco más en los detalles después.
Claro, claro. Entonces, para un poco resumir lo que decías, entonces tenemos la comisión, parte integrante de la OEA, órgano consultivo, y tenemos por otro lado la Corte, digamos de alguna manera adscrita a la organización, pero su jurisdicción no recae sobre los mismos países y pues que funciona como un tribunal, como una instancia jurídica, ¿no? Agregaría yo que pues la comisión funciona, tiene su sede en Washington, como los organismos de la OEA, y la Corte, pues, debido al Pacto de San José que tú mencionabas, pues la Carta Principal de los Derechos Humanos, pues sesiona en San José de Costa Rica. Y hablando pues ya específicamente del contexto latinoamericano, de la misma manera que escuchamos hablar de derechos humanos, escuchamos que estamos viviendo una crisis de derechos humanos, que más que una crisis pareciera un asunto estructural, situaciones que han estado siempre ahí. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las razones estructurales que hacen que América Latina sufra pues de esta crisis o estos problemas de derechos humanos? Yo creo que se debe principalmente por la desigualdad, así estructural como lo estás diciendo, de nuestro continente. Es decir, América Latina es el continente o la región más desigual del mundo, ¿no? Lo cual pues lo dice todo. Entonces yo creo que todo parte de ahí. Y cuando llega la pandemia, esto lo que hace es simplemente como exacerbar esas desigualdades que ya existían, ¿no? Pero las reveló con mayor fuerza y en algunos casos pues las ha agudizado. ¿Por qué? Yo creo que precisamente nos daría para 17 webinars más hablar como de las diferentes causas que llevan a que haya una tal desigualdad en América Latina, pero pues digamos que Colombia es como un gran ejemplo de cómo la propiedad está en muy pocas manos y pues es el caso en varios otros países de América Latina. Pero también pues hay toda una historia política, ¿no? Que no podemos negar, con una influencia bastante fuerte de los Estados Unidos, las dictaduras que hubo en el continente en los años 60, 70, 80, en fin. Y es que, claro, yo recogería un poco pues, de lo que has dicho, que derechos humanos, democracia e igualdad, pues son casi que tres elementos, tres caras de una misma moneda, ¿no? No podemos tener pues una situación sana de derechos humanos en una sociedad desigual donde no hay una democracia sana. Y para ilustrar un poco esta crisis, porque a veces es un poco muy abstracto, quisiera compartir con ustedes unas gráficas que son tomadas de las informes de los últimos años, tanto de la Comisión como de la Corte, en la cual vemos que esta crisis se ha expresado. Aquí estamos viendo las gráficas, ¿no? Entonces aquí tenemos una primera gráfica, estas son las peticiones recibidas por la Corte. Primero pues vamos a ver la Corte, ¿no? Son las peticiones que llevan los ciudadanos, como Jessica explicaba, pues al agotar las instancias nacionales de justicia, y vemos pues un aumento exacerbado. La última columna es el año 2019, pues porque no tenemos datos todavía para el 2020 en curso, pero esto nos da un poco idea de la situación en la que se encontraba la región antes de la pandemia, ¿no? Tenemos más de 3.000 peticiones recibidas. En la siguiente diapositiva, en la siguiente gráfica, podemos ver las medidas cautelares que, como Jessica nos explicaba, pues son medidas excepcionales en casos de urgencia, en casos de emergencia, y vemos un aumento muy pronunciado desde el 2015, 2016, tuvimos un año muy pronunciado en el 2018, un pico con una ligera reducción en el 2019, pero en caso pues son cifras bastante alarmantes, ¿no? Tenemos otra gráfica adicionalmente sobre el trabajo de la Corte, en la cual nos ilustra los casos que son enviados, perdón, de la comisión, los casos que son enviados por la comisión a la Corte para que finalmente pues haya un proceso judicial en el tribunal, e igual vemos pues que hay unas fluctuaciones, pero la media pues sigue con una curva ascendente permanentemente, ¿no? Entonces tenemos pues una situación crítica en los últimos años, pero otro dato interesante que nos dan los informes de la comisión, que lo podemos ver en la siguiente diapositiva, es la distribución geográfica de estas peticiones. Como vemos, a pesar de que hay un número muy elevado de estas peticiones, muy elevado de estos casos que finalmente pasan de la comisión a la Corte,
parecieran concentrarse en algunos países. Vemos aquí que en el 2019 lo lideró Colombia, con casi 900 de estas peticiones, seguido por México, por Perú. Si miramos en el siguiente gráfico sobre las medidas cautelares que han sido finalmente otorgadas, pues vemos que la situación es muy parecida. Colombia, México, aquí vemos Venezuela, Brasil, Argentina. También vemos pues una disparidad bastante grande entre las medidas que son solicitadas y las que son realmente otorgadas, que las podemos ver en azul. Y en el siguiente gráfico podemos ver los casos que son enviados a la Corte Interamericana. Entonces, a pesar de que pues eso concentra en algunos países, podemos ver un poco más abajo, dentro de esta misma gráfica, que la barra más grande corresponde a Ecuador, un país que no encontrábamos en las primeras diapositivas. Veíamos Perú, veíamos Colombia. Esto es en el caso de la Comisión. En la Corte ha sido muy similar. Podemos ver en el siguiente gráfico que el aumento de las medidas provisionales activas que ha dado la Corte, a pesar que tiene una ligera baja en los últimos años, pero si comparamos, pues comparado hace una década o 2 décadas, pues estamos en unos niveles casi que triplican o cuadruplican los niveles anteriores. Y de nuevo en la Corte vemos lo mismo, vemos que hay una distribución, en el siguiente gráfico podemos verlo. Esto es otra forma que tiene de funcionar la Corte, que son los casos donde juzga la responsabilidad de un Estado, pero pues nos ilustra como en el 2019 tuvimos 32, casi el doble que en el 2018. Entonces, algo está sucediendo que está haciendo las cosas muy exacerbadas y que sea una crisis como muy aguda y muy acelerada, que de nuevo, como podemos ver en la siguiente diapositiva, que pues es la última que podemos ver de los informes que nos otorga la Corte, pues es una situación que realmente está concentrada en unos países. Entonces, pues yo quisiera preguntarte desde tu punto de vista, pues desde el conocimiento que tú tienes, ¿qué explica esta agudización en los últimos años? Si es que se puede explicar alguna cosa. Y otra cosa que nos llama mucho la atención es por qué hay unas variaciones tan grandes entre unos países y otros. ¿Qué explicaría que unos países se vieran más afectados que otros? Bueno, pues yo creo que empezando como por aquellos que tal vez están casi que ausentes, ¿no? En algunas de las gráficas que mostraste, y eso es como una particularidad de precisamente como el mecanismo, el sistema interamericano, y es que los países de habla inglesa, ¿no? Entonces, Jamaica, Trinidad y Tobago, las pequeñas islas del Caribe de habla inglesa son países que no, digamos que hay muy poca interacción con el sistema interamericano, casi que como si tanto la sociedad civil como los estados no se sintieran realmente como parte de este sistema. Eso por un lado. Y por el otro, pues yo creo que ver el número de peticiones en países como Colombia, México, no nos sorprende. Es decir, si hablamos de las cifras más recientes, ¿no? En países como Colombia, los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales, pues es el país donde más se asesinan defensores de derechos humanos en el mundo. México no está muy lejos detrás tampoco. Tenemos problemáticas que pueden ser similares, donde también hay un tejido de sociedad civil que se ha ido construyendo y fortaleciendo y que, digamos, pues ha encontrado en la CIDH como un recurso para denunciar las actuaciones de los estados. Eso por un lado. Y por el otro, yo creo también que estos últimos años han estado marcados por este auge de gobiernos populistas con pequeños tintes autoritarios que hacen que la democracia esté como fallando, ¿no? O pues digamos que eso es más bien como, es el auge de esos populismos es el síntoma de que hay una democracia que pues no está sana, ¿no? El problema son estos gobiernos que son elegidos por vías democráticas, pero que poco a poco van también como quitando pequeños derechos, pequeñas libertades, como hemos visto pues en casos como el de Nicaragua o el de Venezuela, por ejemplo.
Yo recogería de lo que nos mencionas algo muy llamativo, y es que normalmente cuando pensamos en América Latina pensamos pues en los países de habla hispana más Brasil, y nos olvidamos pues de los numerosos países de habla inglesa que tienen pues una cultura jurídica diferente, y pues que también hacen parte de la OEA, también hace parte de nuestro continente. Y pues valga mencionar que, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá no hacen parte de la Corte Interamericana. Entonces ahí ya tenemos pues dos actores grandes del continente que no están cobijados pues por su tutela. Y además pues ya sobre la variación temporal pues que tú mencionabas, es claro pues como estos, y poco contradictorio, ¿no? Estos gobiernos elegidos en democracia que poco a poco van movilizándose en contra de esa democracia, y pues eso se va dando, el síntoma, digamos, más claro, pues es la violación de los derechos humanos. Tengo una pregunta del público antes de que abordemos concretamente el tema de la pandemia. Es una pregunta un poco técnica, jurídica. Vamos a ver cómo nos van. Nos preguntan, ¿cómo es la relación entre la jurisdicción que tiene la Corte y la Comisión y la jurisdicción judicial de cada país? ¿Esas medidas, fallos, son realmente una orden para cada país, o cuál es como la fuerza que tienen realmente estos fallos, estas medidas? A ver, precisamente, entonces, sí tienen un valor jurídico precisamente para esos estados que sí son parte de la Convención Americana, y por lo tanto el tribunal, que es la Corte Interamericana, sí puede juzgar. Entonces, si el estado, la CIDH, perdón, emite unas medidas cautelares a un grupo poblacional en un determinado país, y esas medidas de protección para ese grupo no han sido cumplidas, pues entonces la CIDH puede llevar el tema ya a la Corte, que va a emitir estas medidas provisionales que sí tienen un valor jurídico, y el Estado tiene el deber de aplicarlas. Ok, entonces digamos realmente la Corte tiene dientes, por decirlo así, ¿no? La Comisión es como un paso intermedio que trata de agotar todas las instancias, y la Corte pues es la última instancia, dado, claro está, cuando ya se han agotado, según mi entender, las instancias jurídicas de cada país, ¿verdad? Primero hay como un conducto regular pasando por la situación nacional. Si uno lo mira como de manera un poco esquemática, la CIDH está encargada como de la promoción de los derechos humanos, y la Corte estaría más encargada de la protección como tal. Promoción, protección, son dos conceptos claves para describir la tarea. Bueno, ya que entendimos un poco la situación que vivíamos antes de la pandemia, pues quisiera profundizar un poco en la situación que estamos viviendo, ¿no? Pues la crisis sanitaria que ha desarrollado crisis económica, social, e incluyendo agudizado la crisis de derechos humanos. Desde tu punto de vista, ¿qué impacto ha tenido la pandemia de la COVID-19 en una situación que ya era bastante delicada de derechos humanos en América Latina? Bueno, pues igual, ¿no? Esto nos daría para hablar durante horas, y de hecho hemos hablado horas sobre cómo se han agudizado, ¿no? la crisis de derechos humanos en el mundo entero, pero en el caso de América Latina yo creo que podemos resaltar como el caso de las poblaciones más vulnerables, ¿no? Que han sido aún más vulneradas. Por ejemplo, el tema de los pueblos indígenas, por ejemplo, y oímos mucho hablar del tema hace unos meses, los indígenas en la Amazonía, que estaban siendo particularmente tocados por la pandemia, ¿no? Con unas tasas de contagio altísimas, con unas tasas de mortalidad altísimas, y lo que nos mostró esto fue la precariedad de los sistemas de salud en las regiones que están más en los márgenes. Por ejemplo, en el departamento del Amazonas no había una sola UCI, por ejemplo. Entonces, pues esto es gravísimo, y a eso se suma como la falta de acceso a la información sobre la pandemia, ¿no? Que hace que las medidas sean mucho más difíciles de aplicar. Entonces tenemos a los pueblos indígenas, el tema obviamente de la violencia intrafamiliar, entonces la violencia contra las mujeres, la violencia de género, la carga laboral y de cuidado que recayó sobre las mujeres, el tema de las cárceles. Yo creo que pues es fundamental mencionarlo, ¿no? El hacinamiento en el que están las cárceles en el continente. Brasil es un tema gravísimo, Colombia también es un caso del cual se puede, da mucho de qué hablar. Estados Unidos no se queda nada atrás en tema de cárceles. Pues
cómo cumplir con protocolos de bioseguridad en una cárcel. El derecho a la educación, el tema de la virtualización de la educación de un día para otro, pues cuántas personas, cuántos niños y cuántas niñas no se quedaron sin acceso a esa educación por no contar con servicio de internet, con un computador o con un teléfono inteligente que les diera acceso. Yo creo que también es muy importante mencionar como los derechos y la situación de la población migrante y refugiada, ¿no? Tanto en el corredor centroamericano como pues la población migrante venezolana, que sabemos que es un tema que es importantísimo, sobre todo en el sur del continente, las fronteras cerradas y pues yo creo que todos vimos estas imágenes de migrantes tratando de, pues caminando, ¿no? Para tratar de volver a su país y encontrarse ya sea con una frontera cerrada o poder llegar al país y verse estigmatizados por llegar de un país en pandemia y venir tal vez de Colombia. Entonces, pues son muchas cosas, pero yo creo que no quiero parar sin mencionar el tema de los defensores y de los líderes sociales. Yo creo que eso es un tema de vital importancia y vimos cómo la pandemia invisibilizó completamente estos asesinatos y además estas personas estaban frente a un mayor riesgo, pues porque precisamente estaban confinadas en un mismo lugar. Entonces, pues yo creo que así como que de manera general, pues vemos que la situación pues es gravísima y a eso se suman como unas restricciones a las libertades, más allá de la libertad de circulación y de movimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema del acceso a la información que en una crisis como esta, pues es fundamental. Tú has mencionado varias veces el acceso a la información, son cosas que tal vez hace 10 años o 5 años no lo pensábamos tanto, ¿no? Pero no solo pues la información sanitaria, no solo el acceso pues a la educación, sino ya realmente cosas que son parte para ejercer otros derechos, parte para nuestro derecho a la vida, el derecho a la educación. Entonces pareciera como que si también los derechos humanos estuvieran, pues siempre están como en una constante evolución, ¿no? Y están tomando como una versión siglo XXI, por decirlo así, ¿no? Donde ahora, pues, el acceso a la información es clave de pertenecer o no a una ciudadanía, según lo entiendo yo. Totalmente de acuerdo. Y lo que dices, como en cuanto a esta evolución y a estos derechos humanos siglo XXI, pues algo que también vimos es precisamente como la relación entre derechos humanos y tecnología también, ¿no? Que es algo que pues naturalmente no pensábamos hace 20 años, obviamente, pero tampoco los pensábamos realmente hace 5. Y con el tema de la pandemia y las aplicaciones como Corona App y los datos y el tratamiento de los datos, como que aparecen unas nuevas preocupaciones y que es muy importante precisamente como saber qué se hace con estos datos y para ello pues es fundamental tener acceso a la información. Claro, claro que sí, eso nos afecta pues de alguna manera a todos, sin distinción pues de los lugares en que nos encontremos. Yo quisiera volver un poco, mencionabas varias poblaciones vulnerables que pues gran parte del trabajo de la Corte y de la Comisión pues se ha dado en la protección de estas poblaciones vulnerables y de hecho pues en los últimos meses hemos visto que ya se han dado los primeros casos de medidas cautelares, medidas provisionales específicamente relacionadas con la COVID-19. Tenemos el caso, pues tú mencionabas, de los indígenas Yanomami y Yecuana en la Amazonía brasilera, que pues fueron protegidos por unas medidas cautelares de la comisión. Pero igualmente tuvimos el caso de Facundo, un joven de 30 años que está desaparecido desde el 30 de abril en Argentina, mientras se movilizaba de un lugar a otro y fue detenido por la policía y al día de hoy no sabemos nada. Entonces, pues ese es como otro arista que también tenemos de la situación. Y en el caso de la Corte, pues hasta el momento solo se han emitido unas medidas de atención especial para 1.600 personas en situación de movilidad, es decir, 1.600, aquí vemos una foto de Facundo, la persona que mencionaba justo antes, el joven pues no sabemos nada de él hasta el momento.
Y el drama pues que viven las personas migrantes, que podemos verlo pues en la siguiente foto, son más de 1.600 personas que están hacinadas en la estación de La Peñita y Lajas Blancas, en la zona del Darién, fronteriza de Panamá con Colombia. Son personas que, como tú dijiste, muchos de ellos estaban desplazándose, ya vienen con una situación de migración, algunos de Venezuela, otros provenientes incluso de África, con intenciones de llegar a Norteamérica, y se ven de un momento a otro, confinados, hacinados y expuestos pues a un virus letal. Entonces, pues estas han sido como los tres casos como más concretos de lo que ha hecho la Corte y la Comisión. Pero pues mi siguiente pregunta es, en términos amplios y términos generales, ¿cómo evaluarías tú la respuesta que han tenido estos dos organismos frente a la pandemia? Bueno, pues la verdad, yo creo que debemos resaltar la respuesta de la comisión en particular porque ha sido muy rápida, es decir, digamos que la pandemia llegó a nuestro continente en marzo y hacia finales de marzo la CIDH ya estaba creando lo que llamaron la SACROI, una sala de coordinación y respuesta oportuna e integrada, como una manera precisamente de coordinar como las diferentes instancias de la comisión para responder mejor a la pandemia. En abril ya estaban sacando una resolución precisamente con 85 recomendaciones sobre todas las poblaciones expuestas a una vulnerabilidad, las libertades, libertad de expresión, acceso a la información, y haciendo como realmente un llamado a los estados a que adoptaran un enfoque transversal de derechos humanos en su respuesta a la pandemia. Aparte como de esta SACROI y de la resolución, digamos que la pandemia ha acercado un poco la comisión también porque pues han estado como socializando mucho los diferentes mecanismos que han ido instaurando de respuesta a la pandemia, la resolución, entonces como en foros que ellos llaman como foros sociales, entonces que invitan a la sociedad civil precisamente para hablar sobre la pandemia, las afectaciones para la región en diferentes países, lo cual tal vez no se hubiera hecho si fueran unas reuniones como más presenciales, ¿no? Es decir, como que ahí la virtualidad pues juega como del otro lado en que ha sido más tal vez accesible para otras personas que no podrían estar viajando a Washington o pues para ir a una audiencia. Entonces yo diría que la verdad ha sido como una respuesta positiva de manera general. Claro, y tú mencionas el aspecto de la virtualidad, que de nuevo es algo que está cambiando un poco el juego en muchas situaciones, porque por un lado la pandemia también afectó el trabajo de estos dos organismos, pues los comisionados, los jueces no se pueden reunir de una forma como estaban acostumbrados. Entonces, desde mi punto de vista, pues también ha sido sobresaliente la capacidad de adaptación que han tenido estos dos organismos, que las organizaciones internacionales suelen ser vistas como algo un poco arcaico, como algo que le cuesta adaptarse, pero estamos viendo que por lo menos en este caso tenemos dos instituciones, dos organizaciones que están también adaptándose a las medidas y están tratando de sacarle el mayor provecho a la virtualidad. Y yo quisiera preguntarte también, una de las innovaciones, digamos, más importantes que hemos tenido como en cuanto a derechos en esta pandemia ha sido el derecho al duelo, pues porque realmente con todas estas medidas sanitarias escuchamos historias, algunas fake news, otras historias verídicas de personas que no saben nunca nada más de sus familiares hasta que un día reciben una caja con unos restos y todos estos ritos funerarios han sido prohibidos pues por las restricciones, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, pues es una innovación jurídica en la cual la Corte y la Comisión están reconociendo aspectos culturales que no es simplemente un ritual por un ritual, sino que esos rituales realmente están conectados con nuestros derechos humanos. ¿Cómo ves tú esa evolución? ¿Ves el derecho al duelo que puede realmente constituirse como un derecho casi que en sí mismo, por llamarlo así? Pues es que yo creo que nunca nos habíamos tenido que hacer esa pregunta, ¿no? Es decir, pues de manera como tan generalizada, es decir, nunca nos habíamos dicho es que yo no voy a poder hacer el duelo o acompañar porque pues no se puede nunca. Entonces, pues
sí efectivamente muestra como esa capacidad de adaptación y de innovación de la CIDH, porque pues creo que es importantísimo reconocer el derecho de una familia a hacer el duelo de una persona fallecida, porque pues yo creo que todos hemos visto fotos, imágenes o reportajes sobre los entierros de las personas fallecidas por COVID o la manera como se han podido enterrar, pues no, con el distanciamiento, muy pocas personas, en algunos casos casi que pues nadie ahí, lo cual yo creo que pues es algo que es primordial. Claro, entonces vemos realmente un interés, ¿no? de la Corte y de la Comisión por adaptarse a estos tiempos. Yo quisiera preguntarte, saliéndonos un poco del contexto de la pandemia y viendo un poco en retrospectiva, ¿cuál dirías tú que han sido los mayores logros, los mayores hitos, tanto de la Corte, de la Comisión, durante su historia, durante los últimos 40, 50 años que llevan funcionando? Mira, yo creo que es un poco como difícil decir, voy a sacar tres cositas que puedo resaltar, pero yo creo que sí es importante decir que la CIDH y la Corte tienen una jurisprudencia que es muy elaborada, entienden precisamente los desafíos regionales y se están adaptando a las necesidades de las víctimas. Y con el ejemplo del derecho al duelo, pues lo estamos viendo, ¿no? Como en algo muy reciente. Pero, por ejemplo, la jurisprudencia que tienen en materia de reparaciones es algo que es totalmente como alabado por otros sistemas, porque realmente es muy detallada y permite hacer el seguimiento al incumplimiento de los estados. Lo otro es que yo creo que pues no lo hemos mencionado y muy pocas personas deben saberlo, pero realmente la CIDH y la Corte funcionan con unos presupuestos muy ajustados. Y entonces decir que todo ese trabajo que hacen lo hacen con unos presupuestos que realmente casi que hacen como magia, es importante. Siempre han sabido usar como ese rol político y la solidez de sus decisiones para ser actores como estratégicos de los cambios en la región. Y tal vez un ejemplo que sí se puede mencionar es el tremendo impacto que tuvo la Corte y la CIDH para la salida de Fujimori en los años 90 y cómo promovieron que se declararan inconstitucionales las leyes de amnistía. Entonces yo creo que ahí es como un logro que se puede resaltar. Y por último, y ya lo estábamos como diciendo, es la capacidad de adaptación y de innovación. En los últimos años, en la última década, se han ido instalando como estos mecanismos especiales de seguimiento para diferentes situaciones. Entonces, por ejemplo, está el MECENI, que es el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, está el MECEBE, que es el de seguimiento para Venezuela, y también hay un grupo interdisciplinario de expertos que fue creado para la situación de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y ahora quisiera hacerte la misma pregunta, pero un poco hacia el futuro. ¿Cuáles ves que son, en tu opinión, las amenazas, los desafíos más grandes que tiene que afrontar la Corte y la Comisión en el corto y en el largo plazo, teniendo en cuenta pues el contexto actual de la pandemia y pues lo que algunos llaman la pospandemia, lo que vendrá después? Pues yo creo que uno que se me viene como a la mente y ya lo hemos conversado un poco es precisamente como esto que te decía del auge de los gobiernos populistas elegidos por vías democráticas. Tal vez si volvemos atrás, cuando la comisión empezó realmente como su labor, que fue bastante después de que fue como instaurada, estábamos en plena época de dictaduras en el continente. Entonces, digamos que su rol era muy claro, ¿no? Era denunciar las violaciones de unos estados que estaban claramente violando los derechos de la población. Ahora con estos gobiernos que van tomando como unos tintes autoritarios, estos gobiernos elegidos por vías democráticas, pero que son populistas, digamos que la cosa es como más sutil. Y entonces vemos de tanto en tanto como unos ataques por parte de estos gobiernos hacia la CIDH por estar violando su soberanía, ¿no? Entonces, como que ese límite entre cuál debe ser el rol de la CIDH, pues hay muchos estados que están tratando como de borrarlo. Yo creo que ese es uno. Y el otro, que me parece que no es solo un tema de la CIDH, pero que la CIDH va a tener que lidiar y la Corte también, es la crisis social y económica que se nos viene con la pandemia.
Justo antes de que nos llegara la pandemia, estábamos atravesando por una ola global de protestas y solo en nuestro continente pues estábamos con Chile, Ecuador, Colombia y también Bolivia, tal vez por otras razones, pero digamos que estaba habiendo como un estallido social, un descontento generalizado por la corrupción, la desigualdad, las diferentes medidas sociales y económicas tomadas por los estados, y esta pandemia ya lo estamos viendo, los efectos son devastadores, la crisis económica en la que nos vamos a asumir no tiene precedentes. Hace poco leía una cifra y decía que la pandemia va a traer 29 millones de nuevas personas que van a estar sumidas en la pobreza en el continente latinoamericano. Entonces, yo creo que la crisis social y económica va a ser un gran desafío, no solo para los países de la región, pero también para la Comisión y para la Corte, porque van a tener entonces que velar por la protección de los derechos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales de la región. Y es que, claro, como tú mencionas, pues estamos enfrentándonos pues a dos situaciones, ¿no? El auge pues de unos movimientos nacionales que tratan de defender mucho más la soberanía antes que las soluciones multilaterales, y pues valga la pena resaltar que a pesar de que son instituciones relativamente sólidas, pues un Estado puede demandar la Convención Americana, con lo cual suspendería la jurisdicción de la Corte. No es un proceso fácil, pero pues ya sucedió en el pasado. Es ilustrativo el caso de Trinidad y Tobago, pues que lo hizo en los 90s para salirse y poder seguir ejecutando la pena de muerte, valga la redundancia. Lo hizo Venezuela en un momento, volvió. No es tan fácil salirse de la comisión, puesto que hace parte del mismo cuerpo de la OEA, pero son escenarios que no se pueden descartar, teniendo en cuenta pues la solidez y que no es un gobierno aislado que se está alineando como en esta tendencia, sino pues que son varios gobiernos. Jessica, se nos está agotando. Te perdí, no sé si soy yo. Bueno, parece que perdimos a nuestro periodista invitado. Bueno, ¿no? El que estaba a cargo de la sesión. Bueno, estabas discutiendo un tema muy interesante. Si quieres acabar tu argumento, Jessica, y vamos a ver si mientras tanto recuperamos a Miguel o si no, seguimos a ver cómo lo hacemos. Pues, gracias, Francesca. Tengo entendido que ya íbamos como cerrando precisamente un poco sobre los desafíos y los posibles como ataques que pueden sufrir tanto la Comisión como la Corte, o simplemente la facilidad, entre comillas, que puede tener un Estado para simplemente decir, pues me retiro de la Convención para no poder ser juzgado o pues acusado de estar haciendo violaciones a los derechos humanos. Claro, en el fondo, al final, los organismos multilaterales están compuestos por estados y es la voluntad de los estados la que hace o no avanzar los dosieres de los asuntos que tratan, ¿no?
Y de ahí viene, por ejemplo, el problema que has mencionado del problema de la financiación, ¿no? Estos organismos están infradotados, tanto que hace como 2 o 3 años incluso estuvieron a punto, la Corte estuvo a punto de cerrar porque ya no tenía dinero. ¿Y por qué no tenía dinero? Porque los estados no pagan. ¿Por qué no pagan los estados? Porque les molesta que por un lado se ven obligados, y es un deber democrático ¿no? y cívico, estar y potenciar estos mecanismos, porque finalmente son los que le validan a la escena internacional, pero también, por otro lado, les molestan, les critican, están encima y bueno, esto es lo que preocupa a todo el mundo, ¿no? Cómo van a seguir, cómo darles una potencia suficiente como para estar. Y entonces ahí en el fondo, es un problema de soberanía, yo creo, ¿no? Porque al final ceder soberanía, y esto en Europa se ve muy claro, ceder soberanía a organismos supranacionales es complicado porque de alguna manera el Estado-nación se resiste a perder su jurisdicción estricta y hacer lo que le parece en su territorio. Entonces ahí es donde está la discusión de fondo, ¿no? Si, como los derechos son universales y los estados se sitúan por encima de los derechos a veces, entonces ahí hay un conflicto. En todo caso, vamos a ver si... Mira, ya tenemos otra vez a Miguel. Disculpe, pequeños problemas técnicos con el internet. No, muy bien, ya estábamos cerrando, yo estaba hablando un poco del problema que tienen los estados y el tema de la soberanía delante de los organismos multilaterales y por qué no los financian y por qué de alguna manera, por un lado, quieren estar presentes y deben estar presentes y tienen un deber democrático para estar allí, y por otro lado, pues tienen estas reticencias en que se les escape la jurisdicción y no tengan la capacidad de al final controlar lo que pasa en estos mecanismos, en estos organismos. Pero bueno, sigue y cierra. Yo solo simplemente he estado aquí mientras te recuperabas. Gracias por tu apoyo y tu análisis, Francesc. Jessica, una última pregunta. No quería dejar pasar la oportunidad de volver a un tema que has trabajado en algunos artículos que has publicado recientemente y es sobre los líderes y defensores de derechos humanos en el territorio. ¿Cómo ves tú que es actualmente y que podría mejorar la articulación entre estos actores, digamos, de base y las organizaciones internacionales? ¿Cómo pueden reforzarse mutuamente? Bueno, pues precisamente yo creo que es algo que con el tiempo se ha ido fortaleciendo, ¿no? Estas comunidades de base, organizaciones de base que han ido, ¿cómo se dice? Se han ido integrando también como en ese sistema internacional y multilateral de derechos humanos. Yo creo que la manera como se puede seguir fortaleciendo es también como con otras organizaciones a nivel nacional que tal vez son un poco más robustas, que pueden perfectamente también como servir de puente, ¿no? Yo creo que es importante precisamente poder seguir fortaleciendo ese puente. Y por otro lado, yo creo que también hemos como cambiado como la manera como estamos haciendo trabajo de derechos humanos. Es decir, que hace algunos años era el norte el que le dictaba al sur, ¿no? Lo que se debía hacer en materia de derechos humanos y tú haces bien, tú haces mal. El mundo ha cambiado, estamos ahora en un mundo que es mucho más multipolar y donde las organizaciones de lo que llamamos el sur global han ido también tomando una importancia y teniendo una voz en el sistema internacional de derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que eso se ha ido como equilibrando, lo que hace que entonces estas comunidades un poco más de base pues puedan tener una voz en estos sistemas. Hay que seguir fortaleciendo tanto el trabajo de las organizaciones como seguir protegiendo el trabajo de los organismos multilaterales. Entonces vemos, recogiendo pues tus 2 puntos claves que resalto de lo que dices, la articulación entre lo local y lo internacional tiene que pasar por un
fortalecimiento de lo nacional, de todas maneras, a pesar de que están ahí el uno para el otro. Y pues algo también muy llamativo es esta multipolaridad, ¿no? Donde vemos no solo en la cooperación al desarrollo, que se habla mucho de la cooperación sur-sur, sino que en este caso de los derechos humanos, pues también juega un rol fundamental. Bueno, Jessica, ya nos estamos acercando al límite de tiempo. Quería agradecerte por tu participación, por tu tiempo, agradecerle al público por acompañarnos en la tarde de hoy, por sus preguntas, por sus comentarios, agradecer a Francesca y a todo el equipo de Democracia Abierta por el apoyo. Muchas gracias a ti, Miguel, y pues muchas gracias a ustedes, a Democracia Abierta, por la invitación. No, gracias a ustedes también y bueno, que tengan una buena tarde y vamos a seguir en el próximo episodio de estos webinars hablando de más multilateralismo en América Latina. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Chao. Chao.